Y ven ustedes, el presidente de Colombia, Iván Duque, saluda al presidente Trump. Ahí está la embajadora Nikki Haley. En medio de los preparativos para la Asamblea General de Naciones Unidas, los discursos comienzan este martes. Este lunes, nuevamente, fue dominado por el presidente Trump. Vamos hasta la sede de la ONU con Gilbert Vega. Gilbert, Nueva York, como siempre, la capital del mundo. Así es, Juan Carlos, y la cumbre de la diplomacia más importante que se cumple cada año. Aquí se dan cita a todos los jefes de gobierno, de Estado, cancilleres y demás. En esta ocasión, pues, se espera la presencia de 130 jefes de gobierno y de Estado, más de 300 eventos que se van a cumplir al margen de esta Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la número 73, Juan Carlos. Y un tema central es el del liderazgo mundial y las responsabilidades compartidas, de cómo rescatar el multilateralismo y también cómo hacer que las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, siga siendo importante para la solución de los problemas que afronta pues la humanidad. Y al margen de esto, pues se han cumplido diferentes eventos, Juan Carlos, unos 300 eventos que se van a estar cumpliendo, pero dos importantes que se cumplieron el día de hoy. Uno sobre la paz mundial en homenaje a Nelson Mandela, los 100 años de nacimiento de Nelson Mandela, y también la declaración de la próxima década como la década de la paz de Nelson Mandela. Y otro tema liderado justamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es lo que ellos han llamado el llamado global a la acción contra el problema de las drogas. Una cumbre que fue convocada por el gobierno de Estados Unidos, se suscribió pues un documento de 120, en el que suscribieron 120 miembros. No fue un documento negociado, pero en ese pues hay un compromiso de todos los países en avanzar en la lucha contra las drogas. Lo ha dicho el propio presidente Trump, es desmantelar la producción de drogas y también pues luchar contra el consumo, especialmente la epidemia pues que existe en países como en Estados Unidos. Y en eso pues ha destacado el trabajo del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. Recordemos que Colombia es uno de los países que tiene un grave problema de cultivos de coca. Así habló el presidente Trump sobre el presidente Iván Duque aquí en la Asamblea de la ONU. Es vital para la salud pública y la seguridad nacional que luchemos contra la adicción a las drogas y detengamos todas las formas de tráfico y contrabando que financian a los perversos cárteles transnacionales en Estados Unidos. Estamos tomando medidas enérgicas, asegurando nuestras fronteras, aplicando las leyes, dedicando un financiamiento récord a la crisis de los opiáceos y promoviendo tratamiento y recuperación. Y otro tema que será trascendental aquí en el marco de la Asamblea General, Juan Carlos, es lo que tiene que ver con la situación humanitaria, la crisis de los migrantes venezolanos. Se había dicho y se ha anunciado que el Grupo de Lima, a través de sus cancilleres, va a presentar una demanda contra el presidente Nicolás Maduro, una demanda ante la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad y también violaciones a los derechos humanos. Pues sobre eso ha respondido justamente el canciller Jorge Arreaza, indicando que simplemente esta es una distracción y una forma de atacar precisamente a la Corte Penal Internacional y buscar desmantelar este organismo. Esto fue lo que dijo el canciller venezolano. Entonces imagínese usted de qué se trata, de destruir la institucionalidad. La Corte Penal Internacional, y ninguna corte puede prestarse para semejante elemento. Se trata en todo caso de buscar distintas estrategias para agredir a Venezuela, para agredir a nuestro presidente, y al final terminan coincidiendo con la estrategia de Estados Unidos, que es matar a la Corte Penal Internacional. Ya ha dicho también el canciller que va a participar en un encuentro que se ha organizado por varios países de la región para buscar recaudar fondos para la atención de los inmigrantes venezolanos. Se ha dicho que también quiere mirar Venezuela cómo puede también tener alguna inversión internacional para ayudar a repatriar a los venezolanos que se han ido a otros países, Juan Carlos. Muchas gracias, Gilbert. Gilbert Vega con la cobertura de la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana en Nueva York. Gracias, Gilbert. Gracias. Los invitamos para que nos acompañen en nuestras redes. Estamos en facebook.com/CNNedusa, también en Twitter en @CNNedusa y en nuestro portal en cnnespañol.com/directo Ya me pueden escribir @JCLópezCNN. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre Nicaragua. Está en Washington el vicecanciller de ese país. Vamos a tener la perspectiva del gobierno de Nicaragua. Internet está evolucionando y en Tigo acompañamos tu manera de conectar.
We don't have paramilitary forces in the country. We do not have paramilitary forces. Este es un evento esta tarde en el diálogo interamericano aquí en Washington. Ahí está nuestro amigo, el presidente del diálogo, Michael Shifter, entrevistando al viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrak Jensky, quien nos acompaña en nuestros estudios. Espero, viceministro, haberlo pronunciado bien. Viene usted, atendió esta invitación del diálogo, está ahora con nosotros. Viene usted a hablar a nombre del gobierno de Nicaragua. La percepción que hay de afuera, por ejemplo, la semana pasada estuvo aquí Bianca Jagger, hemos tenido activistas, pero no habíamos tenido acceso a funcionarios del gobierno. ¿Cuál es la situación de su país cuando, por ejemplo, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documenta más de 300 muertos? Se habla de persecución política, se habla de tortura, se habla de paramilitares. Usted dijo en esta reunión, en Nicaragua no hay paramilitares. En Nicaragua estamos en un proceso de reinstalar la seguridad, la paz y la tranquilidad que hemos tenido a través de todos estos años, desde que regresó el comandante Daniel Ortega al gobierno. Nosotros hemos construido un periodo de gobierno basado en la reconciliación y la paz. Eso fue interrumpido por este golpe de Estado, que es atípico, es distinto al concepto de golpe de Estado que probablemente usted conoce, militar. Esto está basado en la utilización de la manipulación, en la utilización de la mentira y en promover el miedo y el terror en la población. En Nicaragua no violamos los derechos humanos. Hay probablemente informes, como usted menciona, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese número de muertos que plantea la Comisión no está de acuerdo con el análisis que hizo la policía hace algunas semanas, el que hizo el gobierno de Nicaragua, que lo planteó, que estableció en 198 los muertos, lo cual se ha agregado en 2 o 3 muertos después de eso. Pero todos estos muertos son producto de un intento de golpe de Estado para destruir la paz, destruir la tranquilidad y destruir la estabilidad que nosotros veníamos creciendo. ¿Quién tiene el control de las armas? Y si son 198, si son 300, si son 500, es una situación grave. Nicaragua está viendo una profunda polarización. Se veía en el encuentro en el que usted estaba, se ve en las imágenes que nos llegan, lo que nos dicen nuestros colegas. Se vive una situación difícil en Nicaragua. ¿Ha hecho el gobierno lo suficiente para que no se sigan repitiendo esos actos de violencia? Pues precisamente, nosotros desde el 15 de julio que nosotros recapturamos, comenzamos a reconstruir la paz. No había habido ninguna víctima mortal. Yo creo que uno de los elementos más importantes de este periodo es que la víctima principal, además que los muertos son terribles en cualquier lugar. Un muerto es un muerto demasiado, pero también la reconciliación fue una de las víctimas de todo este proceso. Nicaragua, después de décadas, de más de un siglo, de estar en confrontación, desde el derrocamiento de la dictadura, desde la intervención, desde la intromisión en los asuntos internos, Nicaragua ha tenido una profunda polarización. Y en los últimos 10 años de este gobierno sandinista, nosotros habíamos comenzado a profundizar esa reconciliación. Ese es, creemos nosotros, el crimen fundamental que se cometió. Las víctimas son consecuencia de esa polarización. Y esa polarización es producto de un pequeño grupo de políticos que no tienen ningún empacho en promover la violencia, en financiar la violencia. Usted me habla de las armas. En Nicaragua fue un país de una guerra impuesta por la administración Reagan en esa época, y el número de armas que había en el país es grande. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo. Nicaragua es el muro de contención en contra del crimen organizado, el muro de contención en contra del narcotráfico y en contra del tráfico de personas. Nicaragua no aporta sustancialmente por ejemplo, al problema de los inmigrantes hacia Estados Unidos. Nicaragua no aporta a los temas de crimen, a los temas de violencia que sufre, por ejemplo, el norte de nuestra región. Por eso es que nosotros creemos que hay que regresar a ese camino de paz, a ese camino de tranquilidad, a ese camino de construir un país estable y un país, además, con mucha dignidad. Y creemos que ese es el fundamental problema que tenemos. Una de las críticas que he escuchado al presidente Daniel Ortega es que él llega al poder derrocando a Anastasio Somoza. Dicen ahora que muchos de sus comportamientos repiten lo que hacía Anastasio Somoza. Eso no es cierto. Eso es absolutamente alejado de la realidad. La democracia en Nicaragua se abre, el primer periodo democrático en Nicaragua se abre
con la revolución sandinista de 1979, que fue inmediatamente boicoteada con la guerra de los contras. O sea, nosotros no hemos podido profundizar ese establecimiento del proceso democrático. Y habíamos avanzado sustancialmente en estos últimos 10 años, en el cual logramos construir una alianza con el sector privado, en el cual logramos construir una mentalidad de paz, una mentalidad de tranquilidad. Nosotros somos y seguimos siendo el país más seguro de este hemisferio, incluyendo los 3 meses de violencia que se ha instalado en el país producto de estas personas que básicamente están dispuestas a hacer cualquier cosa y a financiar cualquier cosa por obtener unas ganancias políticas que no las pueden obtener en un contexto democrático genuino. Nosotros veníamos fortaleciendo el ámbito democrático. Las últimas elecciones fueron en 2016, en las cuales las ganó el comandante Daniel Ortega con más del 67% de los votos. Esas elecciones fueron catalogadas por innumerables observadores y acompañantes, incluyendo la OEA, como elecciones que expresaban la voluntad del pueblo. Pero sin embargo, había algunos aspectos, acuérdense que este es un proceso de construcción democrática, es un periodo largo de construcción democrática, habían aspectos de los sistemas electorales que necesitaban ser ajustados. Esos aspectos se convirtieron en un memorándum de entendimiento entre el gobierno y la OEA, y luego se convirtió en un proyecto que se llama Proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Nicaragua. Ese proyecto nos llevaba durante este periodo de gobierno a una etapa superior de profundización del aspecto democrático en el país y entrábamos, según la Constitución, a las elecciones de 2021. Sin embargo, ese proceso lo que iba a hacer era profundizar la legitimación del gobierno de Nicaragua, profundizar la legitimidad del gobierno sandinista y muy probablemente una continuidad a muy largo plazo de este proceso de construcción democrática, de fortalecimiento del desarrollo económico y de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Somos el país que más ha profundizado, por ejemplo, en la reducción de la pobreza. Nosotros sobrecumplimos objetivos de desarrollo del milenio por mucho en el periodo de gobierno que llevamos. Entonces, precisamente nosotros creemos que este periodo de 10 años que hemos vivido en paz, en tranquilidad y en construcción económica y construcción democrática, se profundizaría o se va a profundizar en este periodo del 2016 al 2021. Está usted en Washington una semana en que la Cámara de Representantes va a retomar el NICA Act, la ley que busca sancionar a funcionarios nicaragüenses, en donde se abra una ampliación de la ley Magnitsky para sancionar a quien Estados Unidos determine son violadores de derechos humanos. ¿Cómo ve Nicaragua esas medidas? ¿Les preocupa eso? ¿Estados Unidos tiene maneras de presionar aún más a Nicaragua? ¿O ven ustedes esto como una injerencia en los asuntos internos? La intromisión de Estados Unidos en Nicaragua no es nueva. Data de 1854, en la cual anexaron a Nicaragua al sur de los Estados Unidos y establecieron la esclavitud. Luego los marines llegaron a Nicaragua en 1909 y se instalaron y supervisaban las elecciones en Nicaragua entre 1909 hasta que Sandino se alzó en contra de ellos y los sacó de Nicaragua. La intromisión de Nicaragua de sectores extremistas de la política estadounidense ha sido constante a través de nuestra historia. En los 80 la guerra de los contras fue financiada abiertamente por la administración Reagan en esa época. En 1990 nosotros fuimos a Pero hablemos del presente. Sí, pero es que tenemos que ver la corrida histórica. En 1990 fuimos a las elecciones con una pistola en la cabeza, en la que decían que si los sandinistas ganábamos esas elecciones, iba a continuar el financiamiento de la contra. Y en 2006, que el comandante Daniel Ortega gana las elecciones, hubo una arremetida pública en la cual funcionarios de gobierno de Estados Unidos y de sectores políticos, extremistas, revanchistas, porque no perdonan que nosotros hayamos sido los que restablecimos los conceptos de dignidad y de nacionalismo en Nicaragua. Esto es parte de esa agenda de intromisión y de injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Habló usted del sector empresarial. El presidente Ortega criticó al sector empresarial. Había un acuerdo, se rompió ese acuerdo y esto aumenta la profundización, pero es que la polarización en Nicaragua. Al final del día, ese sector empresarial que ganó mucho, producto de la alianza que nosotros establecimos con ellos,
una alianza para la paz y el desarrollo. Ese sector fue intimidado precisamente por algunas piezas de legislación como esta que usted me está hablando. Se les dijo que les iban a quitar la visa, se les amedrentó con aplicarles sanciones, y ese sector privado entonces, atemorizado, dejó la alianza. Pero también está la intención de seguir ganando por encima. Las exoneraciones que ellos tenían como parte de una historia de exoneraciones tenían que ser revisadas. Y esa es otra de las razones que ese sector se sale de la alianza y que una parte de ese sector se convierte en financista de parte de todo este caos, este terror y esta situación que quisieron construir en Nicaragua. Nosotros reconquistamos la paz y la tranquilidad a partir del 15 de julio. La comunidad nicaragüense en Estados Unidos, una comunidad muy importante, lleva muchos años aquí, aporta y está viendo lo que ocurre en su país y nos dicen, están preocupados, consideran que no se respetan los derechos humanos, aunque usted lo ha negado y el presidente Ortega lo niega, que hay mucha inestabilidad. ¿Qué le dice usted a esos nicaragüenses que nos ven, que no ven las cosas de la misma manera suya? ¿Cómo se puede llegar a un punto en que los nicaragüenses puedan vivir en paz y que no se den hechos como el del fin de semana, que nuevamente son denunciados como de persecución a los medios, de persecución a la protesta, y se habla de la criminalización de la protesta en Nicaragua? Los medios de comunicación en Nicaragua, la mayoría de los medios de comunicación, todos los medios de comunicación escritos y la mayoría de los medios de comunicación televisados son opositores al gobierno. Esa posición que dice que nosotros perseguimos a los medios no es cierta. Y nosotros estamos en función de construir la paz. Nuestra policía ha sido una policía ejemplar a través de su historia, una policía que respeta los derechos humanos, una policía que ha sido reconocida por instituciones mundiales con su propuesta de policía comunidad. Esa policía no puede tener un cambio doctrinario de la noche a la mañana para convertirse en esa historia de policía que comete los crímenes que se dicen que comete. Tenemos un elemento importante en este nuevo escenario, que son los medios de comunicación y los medios sociales. Y se construye una imagen de un país en destrucción, en caos, innecesariamente. Nosotros estamos por restablecer la paz, la tranquilidad y el camino hacia el desarrollo económico y el bienestar de las familias nicaragüenses. Pero no contemplan de ninguna manera una salida anticipada del presidente Ortega de la presidencia. El presidente Ortega ha planteado recientemente que nosotros tenemos un periodo constitucional, tenemos una voluntad de defender esa constitucionalidad. Y aquí, ¿por qué lo catalogamos como golpe de Estado? Porque lo que se plantea es un derrocamiento violento de un orden constitucional establecido con unas elecciones que acababan de pasar en 2016. Y la gran mayoría, si no toda esa información que circula en los medios, es manipulación y está alejada de la realidad. La policía no tortura, la policía no comete crímenes, la policía no secuestra, la policía utiliza los sistemas judiciales, captura a las personas y las lleva ante un juez. Toda persona tiene su día en la corte. Valdrag Jensky es el viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, está en Washington, nos acompaña en nuestros estudios. Muchas gracias, viceministro, por estar en Directo USA. Muchísimas gracias a usted. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos con más de lo que ocurre en Estados Unidos en esta edición de Directo USA. Desde Washington, el presidente Trump